Pues bien, estamos aquí con ustedes de nuevo en este interesante tema para los que son abogados, para los que son estudiantes y para los que son personas que se dedican a otras actividades. Pueden aprender Pero un que poco le interesa, también, que le interesa el pueden tema. estar interesados, porque si a usted le deben dinero o usted debe, usted quiere saber cuáles son los procedimientos. Entonces, fíjense bien, decíamos sobre las pruebas que deben ser aportadas en materia civil. El principio general es que el 1315 dice que todo el que alega un hecho de justicia debe probar. De igual manera, quien alegue estar liberado de la obligación o el hecho también está en la facultad de probar. Entonces, siendo así, si ya estamos en justicia y queremos aportar alguna prueba, si bien es verdad que el 65 del Código de Procedimiento Civil nos dice a nosotros que usted puede demandar encabezando las pruebas, hay que entender que el 49 y siguiente de la ley 834, y como la ley 834 es una ley especial y deroga evidentemente a esa norma ordinaria del 65, entonces es en la instancia. El 49 dice que las pruebas, sobre todo literales, deben ser depositadas en el curso de la instancia para hacerla contradictoria con relación a la otra parte, es decir, solicitando algunos medios probatorios como la comunicación de documentos y el depósito y comunicación de documentos, que es una de las pruebas literales. Ya oportunamente entonces se hablará del informativo testimonial también, que es otro medio probatorio, la verificación de firma, también está el peritaje, también está el asunto que tiene que ver con la confesión. Sí, la confesión, el juramento decisorio, entre otros, y la gran clasificación probatoria. Recordar en esa parte, que bien la ley señala que en el acto introductivo de demanda, como bien estuvimos viendo los artículos 51, 58 del Código de Procedimiento Civil, la forma en que se redacta, dice también la ley que debe acompañarse en ese acto introductivo de demanda las piezas literales, los documentos, copias de ellos en el acto introductivo, con el propósito de que en una primera audiencia no sea necesario una comunicación de los mismos. Porque puede darse el caso de que el demandado, también señala, puede haber depositado su documentación antes de la primera audiencia y solo se vaya a concluir en ese día. Pero hay abogados con mucha frecuencia que dicen, magistrado, por ser la primera audiencia que se ordene comunicación de documentos, y nos parece un error. Y bien, los jueces siguen insistiendo, lo he visto tanto en Santo Domingo, lo he visto en Moca, lo he visto en San Francisco de Macorís, lo he visto en Asua, donde los jueces le dicen, no tiene necesariamente por qué ser la primera audiencia que usted me pida comunicación de documentos. Si usted comunica sus documentos con el acto introductivo de demanda, le quedaría solamente a la parte demandada presentar los mismos. Lo puede hacer antes de la audiencia, pero siempre acostumbra, comunicación de documentos y una serie de cosas. Pero como es que la misma ley 834, su 49, en el artículo 49, y es en base a eso que hacen esas peticiones, porque de manera excepcional pudiera emplazarse con las pruebas, quizá por economía. Excepcional no, eso es lo ordinario. Y quizá por economía. Eso es lo que debiera ser. Lo que debiera. Estoy de acuerdo con por lo menos el 65. Debiera ser con los actos, el con los el 65 del Código de Procedimiento Civil así lo establece. Pero, y se lo decía yo a un ex juez de la Suprema Corte de Justicia, que es de La Vega, y él me dio razón en el sentido, sí, pero el 49 deroga ese 65. Porque el 49 te dice es una ley más reciente. Que las pruebas deben... Y la ley nueva deroga la vieja. Claro que sí, por el asunto de jerarquía. Y él establece que la ley especializada del 1978, si tomamos en cuenta esa jerarquía entre el código, que es la norma ordinaria, con una norma especializada que regula este procedimiento y que ya derogó esa disposición y otros más, procesalmente hablando, pues evidentemente, y creo que el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, ahora presidente del Constitucional, que tiene la ley 834 comentada, también así lo expresa en uno de sus, en el artículo 49 comentado. Muy excelente la exposición. Entonces yo entiendo que ellos lo hacen en base a eso, y los jueces que conocen la materia no pueden tratarse no de un incidente, porque hay que entender eso. La comunicación de documentos no es un incidente, es una medida de derecho. Entonces, normalmente ellos se acogen a eso y la mayoría de los jueces y no solo eso, no solo la comunicación, sino también la prórroga. Y a veces dan hasta una última prórroga
y entonces es cuando uno entiende que a veces entra lo que es esa fase de justicia dilatada. Entonces, hay unos dichos por ahí que establecen que justicia dilatada es justicia denegada, y hay un momento en que sí que se procede con la comunicación y hasta con una prórroga, pero a veces se vuelven prórroga y prórroga, y esa parte entonces hay que entenderlo como no racional. Dígame. Bueno, hay una situación ahora, ya estamos llegando propiamente a la parte que a mí más me gusta de esta explicación que estamos dando de la acción civil, donde entonces ya agotadas estas partes principales o primarias, que son la explicación de las partes, la constitución del abogado, que el abogado entonces, se puede constituir con acto de alguacil o con una comparecencia a la audiencia. Ya entonces vamos a lo que es el acto introductivo y la descripción de hecho y de derecho, que tiene que tener, a mi entender, dos elementos principales. El primero, descripción clara de los hechos, número uno, y número dos, subsunción o relación directa entre esos hechos y el petitorio. Quiere decir que usted no puede estar hablando de una motivación, que lamentablemente muchos abogados caen en eso por irse a esos centros de copiado, donde dicen, mira, tráeme una demanda tal, y puede darse el caso que se ha dado, que confunden un tipo de motivación con otra, y hacen tremendo rebú. Entonces no hay una relación directa entre esa explicación de los hechos y lo que está pidiendo en el petitorio. Entonces resulta que debe haber esa vinculación para que el juez pueda establecer esta descripción de los hechos con respecto a lo que usted le está pidiendo en el petitorio, y esa justificación que se da originalmente en base a esa explicación sea el motivo o uno de los motivos. Y por eso me gusta tanto esa parte de la argumentación jurídica, porque es una demanda bien argumentada, bien preparada, que establezca un silogismo de premisa mayor, premisa menor, y que las conclusiones sean del petitorio. Indudablemente que el juez se va a dejar, vamos a decir, seducir mentalmente y va a acoger esa demanda. Sí, porque cuando usted habla de la descripción del objeto de la demanda y habla también de la descripción de las partes y luego habla de esa motivación, tanto de hecho como de derecho, usted está hablando de la causa. Entonces siempre se ha dicho que en una demanda deben darse tres elementos esenciales: parte, objeto y causa, que se subsumen en la idea de describir las partes, de establecer las pretensiones de las partes, cómo se argumenta esa pretensión de las partes, y esa parte petitoria, que es la parte que va a tener que ver con el principio dispositivo, porque nosotros no hemos hablado de los principios. Existe el principio de inmutabilidad procesal, existe el principio de lo contradictorio, existe el principio dispositivo, entre otros principios. Si usted demanda injusticia y tiene unas conclusiones contenidas en ese petitorio, no en el dispositivo, porque el dispositivo lo tiene la sentencia. Cuando usted somete una demanda, usted lo que tiene es una parte petitoria. Cuando ya esa parte petitoria se le acoge, entonces se convierte en un dispositivo, en una sentencia. Entonces, si usted no lo hace así y luego va a presentar conclusiones allí, de manera verbal, digamos, un derecho que es escrito, porque el derecho civil es escrito, aunque de manera verbal uno hace peticiones incidentales, uno hace peticiones de derecho, hace peticiones de decisiones que pueden ser interlocutorias, pueden ser preparatorias, porque la Constitución misma dice que el juicio debe ser oral, público y contradictorio. Entonces, la parte oral entra también en materia civil, también la parte pública, y contradictoria necesariamente, porque no debe haber deslealtad procesal. Las pruebas deben ser comunicadas a las partes, y haciendo uso del principio de lo contradictorio, no debe haber engaño. Con relación al principio de la inmutabilidad procesal, lo que usted pida en esa demanda es a eso que usted debe sujetarse, excepto en el caso de algunos incidentes que pudieran ser ya de manera excepcionales ser presentados, porque en la justicia del proceso civil, así como hay excepciones procesales, que oportunamente la vamos a mencionar, también hay medios de inadmisión que también lo vamos a mencionar. Doctor. Pero hay una situación ahí mismo. El demandante, como bien señalé,
debe establecer esa vinculación lógica, ese silogismo entre esta premisa mayor, que debe de ser la explicación de todos los hechos, la premisa menor, que vendría a ser la subsunción o aplicación del derecho con respecto a esos hechos, y las conclusiones, que es el petitorio. Esa lógica llevada en la demanda, eso es, a nuestro entender, lo que le da al juez ese sentido de seguridad al momento de acoger la demanda. Pero hay que ver algo. Si esa descripción, luego esa vinculación entre lo que establece la ley y lo que establecen los hechos, tal cual como lo describimos nosotros, no lleva un apoyo de la prueba, y cuando hablamos de la prueba, bien lo señala mi colega Reinaldo Enríquez, son las pruebas escritas, las pruebas orales, las pruebas periciales, todo tipo incluso la misma confesión. Si todo esto no va vinculado al propósito que estamos persiguiendo, al petitorio, para luego que eso se convierta en indispositivo, entonces no vamos a conseguir una sentencia gananciosa. Nos van a rechazar la demanda, y ahí viene la parte importantísima donde nosotros tenemos que argumentar, los demandantes, y ponernos del lado del demandado y establecer la parte final de la argumentación. Primero establecer este silogismo y luego ver la refutación. ¿Cómo nos puede refutar la parte demandada? ¿Qué podría tener? ¿Cuáles son los elementos que podría presentar? Elementos de prueba, elementos de argumento, de razones para decir que nuestra demanda sea rechazada. ¿Cuál sería su reclamación en el momento de presentar conclusiones? Interesante. En el segmento que sigue trataremos algo más sobre este particular. En breve volvemos.